María es uno de los personajes que también nos ofrece el Adviento. Pero me voy a detener en el día 8. Hay una larga tradición que cristianos y no cristianos ese día arman el árbol de Navidad. ¿De dónde viene eso de armar el arbolito de Navidad? Viene alrededor del siglo XIV, XV, y se empezaba a armar en Alemania, después pasa a Italia, de Italia a España y de España a América. Es decir, cada uno también armaban el árbol típico de su zona, y recuerdo que aquí mucha gente, las que son mayor, si uno le pregunta, recuerdan que cuando todavía esto era monte, iban o venían acá a orillas del arroyo Limita, ahora entubado, Avenida Teniente Ibáñez, o iban hacia la zona de la Quilme a buscar aromitos para adornar como árbol de Navidad. Y se lo adornaban el 8 de diciembre, ¿por qué? Porque tanto el directorio de la Piedad Popular y la liturgia, como el bendicional, nos dirán que aquel que venció en un árbol va a ser vencido. Pero para que venza en el árbol, primero tiene que hacerse carne en el vientre de María Virgen. Es decir, Satanás, que venció al hombre en el árbol, va a ser vencido en el árbol de la cruz por aquel que toma carne del vientre de María. Y por eso se arma el día 8 en relación a la Inmaculada y sobre todo al gran fruto que la Inmaculada va a llevar después en su vientre y que está el inicio y el comienzo de nuestra redención y de nuestra salvación. Lo adornaban con frutos rojos para significar el pecado. Cuando Lutero se separa del catolicismo, también va a armar el árbol de Navidad. Pero Lutero va a poner luces, va a encender candelas, es decir, pero en ese tiempo, imagínense, las velas estaban hechas de grasa pura de animal, entonces armaban cada incendio, hasta que se ingeniaron y encontraron la forma de iluminar ese árbol, significando de esa manera de que los que habitaban en la densa oscuridad del pecado han sido iluminados por la resurrección de Cristo. Recordemos que Lutero en su comienzo va a acentuar mucho en el Cristo de la fe, por tanto el Cristo resucitado, no aquel que aparece en los evangelios, sino que el Cristo glorioso, el Cristo resucitado, el Cristo de la fe. Porque también recordemos que en el Evangelio de Juan, en el prólogo, aquel por quien el Padre llama a la existencia a todo, cuando Él viene a los suyos no lo conocen. Pero dice el prólogo, ha puesto su carpa, ha puesto su morada, y a los que le aceptaron le dio gracia sobre gracia y le dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Qué hermoso el relato también para rezar con el prólogo de Juan, qué hermoso el relato de la infancia de Jesús traído por Lucas y por Mateo. Entonces sería bueno motivar a que los cristianos siempre le están agregando algo nuevo al arbolito de Navidad, llevar a bendecir el día 8, el día en que celebramos a la Inmaculada. También recuerda el bendicional y el directorio que no debe faltar en el árbol regalo para el pobre. Tenemos la costumbre de poner los regalos y decirle a los niños de que
los regalos han sido traídos por el niño Jesús. Bueno, en ese lugar también debe haber un lugar para el pobre. ¿Por qué no invitar a un anciano, invitar a un abuelo o una abuela que está solo o que sus familiares no se encuentran, hacerle un lugar el día de la Nochebuena en tu mesa, en tu hogar, en tu casa, y sentarlo y hacerlo partícipe también de ese gozo y de esa alegría? Los ucranianos del rito católico y los ortodoxos también tienen una costumbre que llevan a bendecir los alimentos que van a tomar esa noche, pero aparte también una ración para el cura, para que comparta esa noche con los pobres. Es decir, porque esa noche aquel que era rico, como dice San Pablo, se despojó de todo y vino a nuestra pobreza y se arrastró hasta el extremo de nuestra pobreza. ¿Por qué también nosotros no imitar lo mismo? Y en eso la liturgia del rito oriental lo ha encarnado muy bien, pero eso no significa que los latinos, la liturgia de Occidente, no lo haga. Recordemos que el Papa hoy, San Juan Pablo II, nos invitaba a respirar como iglesia con los dos pulmones, tanto de Oriente y de Occidente, en sus tradiciones y en sus reflexiones teológicas. Entonces, no dejemos cosas que convienen respirar con dos pulmones y otras con un solo pulmón. El gran pulmón son estas dos tradiciones, y el que oxigena constantemente estas tradiciones y hace que haya vitalidad constante es el Espíritu Santo. No olvidar del pobre, porque también esta es la otra clave que Francisco nos deja y nos pone de cara a ese rostro que es el pobre, y cuando ha iniciado la Jornada Mundial del Pobre. Es decir, tomar conciencia de que en la Iglesia tenemos que estar al servicio del Evangelio y no el Evangelio a nuestro servicio. ¿Qué quiero decir con esto? No aprovecharnos del Evangelio o de la Iglesia para hacer carrera, para buscar títulos, para escalar. La única carrera, queridos hermanos, que tenemos que correr y la que tenemos que hacer es la que nos lleva a la santidad, y como dirá San Pablo, no sean como los que corren por una corona que se marchita, sino aquellos que corren por algo incorruptible y que nos aguarda al final de nuestra vida y que el Padre lo tiene preparado.